él subraya que lo que es importante en el juego de la verdad es que el ser y no el ser particular, no los seres, sino el ser con S mayúscula, se afirma en la medida en la cual se dejan de lado o se consumen, se desaparecen progresivamente los seres. Que esto, quindi, esto me viene al espíritu porque cuando se habla de diferencia entre óntico y ontológico, la diferencia es toda en la política. Yo estoy de acuerdo en esto. Esto es el espacio de lo político, pero lo político es también el ético. Es decir, lo que yo no puedo tolerar como ser humano existente en una situación histórica. El ser me llama de un'altra parte, en contra de los seres existentes, los seres, el statu quo, el estado de cosas como están. El discurso empieza así, es decir, como yo imagino la ambigüedad en frente a lo que decía Ernesto. De un lado me parecen muy interesantes estas cosas, del otro lado me siento como rechazado por una cuestión más radical. ¿Por qué tendría que utilizar conceptos como el objeto de petit a, etcétera, etcétera? Entre otros, yo tengo siempre la curiosidad de preguntar, ¿y qué es el gran A? Porque tú siempre hablas del A pequeño. El orden simbólico. Ok, no. Pero, entre muchas paréntesis, porque por respeto también a Jorge Alemán, que es un psicoanalista serio, no como yo que hago simplemente caricaturas incluso de Lacan. Pero básicamente el discurso sobre el antagonismo a mí me interesa porque es una manera de excluir que se puedan resolver problemas teóricamente. ¿Por qué? Heidegger me interesa por esto. Heidegger no inventó su polémica en contra de la metafísica por razones conceptuales. Dice, no, la metafísica no funciona, la verdad, por ejemplo, la definición de verdad como conformidad de la proposición a las cosas, que es un poco el descriptivismo del Wittgenstein I, del Tratatus. ¿Por qué no era satisfecho con esto? Porque tenía una definición de verdad diferente y más adecuada, es decir, más adecuada en términos de esta noción de verdad que tiene que ser adecuada a describir la cosa. Él estaba en contra de toda esta discusión porque no quería aceptar que se dé una descripción objetiva de los hechos, porque quien habla de descripción objetiva de los hechos es un amigo de los capitalistas, simplemente. ¿Cómo? Decir, sí, yo tengo amigos que siempre con los cuales discuto de la verdad. Y yo digo, no, ustedes, cuando hablan de verdad, por favor, tengan en cuenta que están sirviendo el capital, están sirviendo a la estructura social dada que tiene la autoridad para imponerme una verdad objetiva. Todo esto. Metafísica y dominio. Metafísica y dominio es básicamente la idea por la cual Heidegger está en contra de la metafísica. La metafísica es la pretensión de establecer objetivamente estructuras del ser que son impuestas. No se puede más preguntar ¿qué es la violencia? La violencia no es por nada el hecho de, como diría Aristóteles, el hecho de hacer algo en contra de tu destino esencial. Los ojos son para ver, el sexo es para reproducirse, moral católica, sexual, etcétera, etcétera. No, la violencia en este sentido se reduce al aristotelismo de los lugares naturales. El fuego tende al alto porque es su lugar natural, la piedra tende al bajo por su lugar natural, etc. No se puede hablar de violencia en estos términos, pero siempre se habla en estos términos. No, la violencia es el acallar del otro, tacitar el otro.
no permitirle más de preguntar. Ahora, la máxima violencia es el encuentro con el fundamento último, porque frente al fundamento es último, justamente porque no quieres, no puedes, nessuno ultra crepidam, tú no puedes ir más allá, porque no puedes más preguntar. El fundamento es las morales, las éticas naturalistas, esencialistas, de las iglesias, de los gobiernos, hay como límites naturales que no se pueden sobrepasar. ¿Y por qué?